es el gran cambio en las políticas públicas de vivienda que está liderando el Gobierno. La otra curiosidad que tenía yo es por qué estaba el ministro Bolaños en este acto. Porque es su barrio y tenía interés en participar de sí, claro. Participar de un momento histórico. Y yo, si hubiéramos hecho un barrio así en Puerto Llano, también estaría allí, ¿eh? Entonces estaba en calidad de vecino con influencias o vecino con contactos que puede ir a asistir al acto en cuestión, ¿no? Que fue llamativo lo que decía el ministro de la Presidencia, relaciones con las Cortes y relaciones con las obras, digamos ahí. O sea, en calidad de vecino, que no es que vaya a ser candidato a la alcaldía de Madrid, nada de eso que he leído en algún sitio. No, de eso no tengo yo ni idea. Yo tengo bastante con lo mío. Antes de que mis contertulios quieran le pregunten otras cuestiones, supongo que relativas a la vivienda y a las... ¿A usted le parecería oportuno? Ha hablado mucho de Feijóo esta mañana, más que de... Solo 2 veces, para criticarle que no tiene ni una sola medida para las personas que viven en alquiler en España y para reprocharle que... ¿cuál era la segunda? Ya se me ha olvidado. A mí también. El 30%. El 30%. Sí, porque, fíjese, yo creo que esta crisis de vivienda, un segundo esta reflexión, lo he dicho en muchas ocasiones y lo reitero, con esta crisis tenemos que acabar con este problema para hoy y para siempre. Y solo se acaba con el problema cuando se consolida el derecho. Y es verdad que hay muchas varitas que tocar y, por tanto, una sola medida no solucionará el problema. Tenemos que activar muchas palancas, pero lo que sí tenemos claro es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es el ladrillazo que le escuchaba decir que iba a condicionar la financiación a aquel que más construyera. ¿Que más construyera por qué? Donde más nos apetezca, como más nos apetezca, qué tipo de vivienda, no. En España hay que construir donde se precisa y fundamentalmente lo que se necesita es un parque público de vivienda. Este Gobierno ha inyectado liquidez al sector de la construcción, que está creciendo en trabajadores, en inversión, en viviendas construidas y sobre todo en incrementos de vivienda de protección oficial como no se había hecho en los últimos 15 años. Pero volver al modelo del ladrillazo creo que no es la solución para acabar con este problema y garantizar el derecho. Ha mencionado a Feijóo 2 veces, una para criticarle y otra para reprocharle. Y fíjese, yo lo que le iba a preguntar es si le parecería a usted oportuno que el lunes, ya que Sánchez y Feijóo van a hacer el esfuerzo de aguantarse mutuamente un rato, si además de hablar de Ucrania y de las tropas y de cuestiones internacionales, si a usted le parecería oportuno que hablaran un poco de estas cuestiones de política de vivienda, dado que al menos algunas recetas sí las comparten. Ha mencionado usted lo de Martínez Almeida, o sea, lo de la desgravación fiscal para propietarios, sí le parece una buena iniciativa. No solamente compartimos algunas propuestas, sino que incluso compartiéndola hemos o han querido permanecer en la discrepancia, como fue el caso de la ley del suelo, que fundamentalmente fue reivindicada por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos gobernados también por el Partido Popular y por un sector que quiere seguridad jurídica también para promover estos suelos y para hacer una normativa también con criterios de sostenibilidad y que fue rechazada por el Partido Popular en su momento. No solamente es que compartamos algunas cuestiones, sino que compartimos el Gobierno. Y esto es muy importante. Yo quiero recordar que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda en este país, en respeto a la Constitución y al marco competencial, están en las comunidades autónomas. Y que ahí el Partido Popular no es oposición, es Gobierno. Y que la mayor parte de los ayuntamientos en este país que dan licencias, que promueven suelos, que pueden construir vivienda protegida, están gobernados por el Partido Popular. Y ahí no son oposición, son Gobierno. Así que no entiendo que cada cierto tiempo nos presenten planes y no estén haciendo. Yo lo que les sugiero es que más que presentar los planes a la opinión pública, les reúna a los suyos y le diga que hagan. Y sobre todo, que cuando quieren hacer, no les paren. Porque yo estoy trabajando un acuerdo con las comunidades autónomas con más de 7.000 millones de euros que el señor Feijóo en ese mismo acto, el día de ayer, decía que era una amenaza. Oye, ya me gustaría a mí que la Comisión Europea me amenazara con 7.000 millones de euros para España para construcción de vivienda. Esas amenazas las quiero yo también para mí. Entonces, yo creo que aquí, y esto es muy importante y la ciudadanía creo que lo entiende y lo reclama, todos tenemos que hacer. Y el Gobierno de España no va a dejar nada, y desde luego esta ministra, por explorar y por hacer para dar solución a este problema. Y creo que el Partido Popular, en su condición de Gobierno, tiene mucho que decir. Porque en su condición de oposición, lamentablemente, pues a mí ya me ha demostrado que no quiere hablar de vivienda. En esto, esto es ya opinión mía, en esto empatan ustedes porque son Gobierno y oposición a la vez. Sí. Ustedes también son el Gobierno de España y a la vez la oposición a los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Sí, también. Sí, lo son, ¿no? La oposición... Ustedes son la oposición autonómica de... Pues nosotros el PSOE. Pues, el Gobierno. No, usted es el Gobierno. No, el Gobierno es el Gobierno. Bueno, nosotros ahí... el PSOE sí, es que yo tengo la doble condición de miembro del Gobierno y muy del PSOE.
El PSOE de su tierra, por cierto, el PSOE de Castilla-La Mancha, no está a favor del principio de ordinalidad que ha inspirado el modelo de financiación autonómica que ha presentado la vicepresidenta Montero y que iba a presentar a los gobiernos autonómicos. ¿Usted podría hacerme una defensa desde la izquierda del principio de ordinalidad? Yo creo que esta propuesta que el Ministerio de Hacienda y la vicepresidenta primera ha puesto encima de la mesa era muy necesaria, que llevaba mucho tiempo sin abordarse y que este gobierno es valiente al poner una propuesta encima de la mesa, que es un problema complejo, pero que hay algunas cuestiones que son incuestionables de lo que ha hecho este gobierno en el ámbito de defensa de las autonomías y de las competencias que éstas tienen. Y es que ha puesto encima de la mesa y que ha entregado a las comunidades autónomas más recursos que nunca para atender sus competencias. Y a mí, más allá del debate intelectual, académico de la financiación, creo que lo que me preocupa como socialista es en qué se han destinado esos recursos y que es un planteamiento que tiene que estar también encima de la mesa. Y que lo que no se puede tolerar es que en un momento donde se han puesto más recursos que nunca encima de la mesa para políticas sanitarias o políticas educativas, entraban de la mesa o de la caja de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y salían en forma de beneficios fiscales a los más poderosos o en forma de beneficios a grandes corporaciones, en este caso sanitarias o de privatización de la sanidad. Y, por tanto, a mi interés como socialista es que se garanticen los servicios básicos, los servicios sociales y el estado del bienestar, y con esta financiación se garantizan, se incrementan los recursos a todas las comunidades autónomas y, desde luego, que necesitamos más recursos, 21.000 millones de euros más. En mi caso, me gustaría que se priorizaran en políticas de vivienda. Creo que son una buena noticia. Eso sí, creo que el debate no es solo cómo repartimos lo que hay, sino cómo se invierte en este estado de las autonomías estos recursos. Voy a entonar mea culpa porque veo que no he formulado la pregunta de manera... Quizás sí, me he ido un poco yo. ¿Usted está a favor del principio de ordinalidad? Yo creo que el debate de la fiscalidad es un debate complejo y que no se puede basar solo en los principios académicos, técnicamente solo fiscales o financieros, sino que se ha de abordar desde el punto de vista también de la finalidad de esos recursos y que seguramente si preguntamos a la mayoría de los españoles qué estamos queriendo decir con este principio no lo tienen claro, pero si le preguntamos si es necesario dotar de más recursos a la sanidad pública, a la educación pública o a la vivienda pública, nos dirán que sí. Que esto no se resuelve solo en esa mesa de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera es así, donde se tiene que producir ese debate, y yo espero que también el Partido Popular nos traiga su propuesta en la condición de sus comunidades autónomas, pero que este es además un acuerdo que tiene que pasar por el Parlamento y por tanto tiene que atender también a esa diversidad que los españoles han querido dejar reflejada en el Parlamento. Y esto pues no es fácil, es encaje de bolillos como el que hacemos en mi tierra, en Almagro, y es complejo y es difícil, pero yo creo que la valentía está en poner un documento encima de la mesa y a partir de ahí el debate. ¿Usted cree que el Gobierno de España debe mantener su propuesta de modelo de financiación autonómica, aunque sea en contra del criterio de casi todos los gobiernos autonómicos, y llevarlo al Congreso tal y como ha sido planteado hasta este momento? Yo creo que hay que esperar que suceda esta reunión durante mucho tiempo. También el Ministerio de Hacienda y el Gobierno ha reclamado a las comunidades autónomas propuestas sobre el modelo y no se ha recibido ninguna. Por tanto, quien ha hecho la tarea es el Gobierno de España, poniendo este modelo encima de la mesa. A partir de ahí, la discusión, y yo de verdad que creo que es un debate apasionante en lo que es la concepción de nuestro Estado en su carácter de Estado del bienestar y del marco competencial que nosotros y que yo personalmente creo en él, que es el Estado de las autonomías, y que también ya tenemos fuerzas políticas muy alineadas con el Partido Popular, como es Vox, que no cree en él. Y por tanto creo que estamos en un momento trascendental también de toda la arquitectura constitucional que hemos construido en los últimos 45 años y que algunos por la vía de los hechos, es decir, por el desmantelamiento del Estado del bienestar y el cumplimiento de sus competencias, y otros por la inacción, no se está protegiendo ese marco constitucional, ese título octavo y ese estado del bienestar que hemos construido, y que mi interés como española y como ministra de este gobierno y como socialista es que se mantenga y se dote a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para mantener y sostener el estado del bienestar. Y con este modelo y con estos recursos que aporta el Ministerio de Hacienda, creo que 21.000 millones más al estado del bienestar en España son una buena noticia.